días. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un estudio de corte transversal en representación del grupo 1. Estamos hoy Laura Giraldo y Luisa Gaviria. Primero vamos a hablar del plan de presentación, está dividido en dos. La primera parte es la presentación del artículo, que consta de aspectos generales, significancia clínica, objetivos, metodología, resultados y discusión. Y la segunda parte es el análisis crítico del artículo, que consta de validez interna y externa, criterios de Brantford-Hill, limitaciones y análisis global del estudio. Primero es la presentación del estudio. El título del artículo que vamos a exponer se traduce al español como el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de Estados Unidos en el año 2019. Este artículo fue publicado el 5 de noviembre de 2019 en JMA Network, el cual tiene un factor de impacto de 51.3. Respecto a los autores correspondientes de este estudio fueron la doctora Karen Cullen y el doctor Brian King. La doctora es la jefe de división de epidemiología del Centro de Productos de Tabaco de la FDA y actualmente lidera la encuesta nacional de tabaco para jóvenes. Según Scopus, tiene un índice H de 7 y un factor de impacto de 97.11. Por su parte, el director King es el director adjunto de traducción de investigación en la Oficina de Tabaquismo y de Salud de la CDC. Es el director adjunto de traducción de investigación en la Oficina de Tabaquismo y Salud en el CDC y tiene un índice H de 42. Sobre la significancia del estudio, la relevancia clínica de este estudio radica en que la mayor parte del consumo de productos de tabaco inicia durante la juventud y la edad adulta, en donde se estima que 4 millones de estudiantes de bachillerato y 840.000 de escuela media eran usuarios actuales, es decir, en los últimos 30 días de dichos productos en el año 2018. En el 2014, los cigarrillos electrónicos han sido el producto de tabaco más utilizado entre los jóvenes, aumentando su popularidad por diversas razones, como diferentes estructuras, el uso discreto, el amplio rango de sabores que se ofrecen y por su alto contenido de nicotina, que es una sustancia que tiene claras repercusiones en el aprendizaje, memoria y atención de los jóvenes, además de que aumenta el riesgo de una futura adicción a las drogas. Durante el periodo de 2011 a 2018, se presentó un aumento sustancial en el consumo de cigarrillos electrónicos actual entre los estudiantes de bachillerato y escuela media, reforzando la importancia de la vigilancia actual en el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes para establecer estrategias de intervención y políticas de regulación de salud pública. Sin embargo, se desconocía si el reciente aumento continuaba en el 2019. Respecto al tipo de estudio y los objetivos, este es un estudio de corte transversal de una muestra representativa a nivel nacional, con el objetivo principal de evaluar la prevalencia más reciente del actual uso de cigarrillos electrónicos autoinformado entre los estudiantes de bachillerato y escuela media de Estados Unidos para el 2019. Para lograr cumplir este objetivo, se plantearon algunos objetivos secundarios. El primero fue describir las características de uso entre los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos y describir el uso de estos cigarrillos electrónicos con sabor entre los usuarios actuales exclusivos de cigarrillos electrónicos. Frente a la metodología, la población de estudio consistió en 19.018 estudiantes de bachillerato y escuela media. Los investigadores utilizaron un procedimiento de muestreo por conglomeración de 3 etapas, donde se establecieron unidades de muestreo primarias con el fin de generar una muestra representativa a nivel nacional de estudiantes estadounidenses que asisten a escuelas primarias públicas y privadas entre sexto y 12 grado. Para el correcto desarrollo del estudio, se establecieron como criterios de inclusión estudiantes estadounidenses matriculados en escuelas privadas o públicas de bachillerato entre 9 y 12 y escuela media entre sexto y octavo. Asimismo, se emplearon como criterios de exclusión jóvenes que recibían educación en el hogar, que habían abandonado la escuela o que se encontraban en centros de detención en el momento en que se llevó a cabo la encuesta. También es importante resaltar que la raza y el origen étnico se evaluaron por separado de una manera autoinformada con opciones de respuesta de categoría fija. Frente a la recolección de datos, para esta etapa
se aplicó la encuesta nacional de tabaco juvenil, que es un cuestionario transversal autolimitado, realizado entre el 15 de febrero del 2019 y el 24 de mayo de ese mismo año. A diferencia del procedimiento realizado en años previos, se utilizó por primera vez una aplicación específica para tabletas electrónicas. Esta nueva herramienta cambió de una administración de encuestas en papel a encuestas electrónicas, que tenía muchas ventajas. Por ejemplo, permitía agregar patrones de omisión e imágenes de productos de ejemplos sin marca, y también actualizar ejemplos de marcas para reflejar el mercado actual del tabaco. Incluso podían especificar su respuesta por escrito. Además, los estudiantes que no pudieron participar en esta encuesta porque no se encontraban el día que se realizó, pudieron hacerla mediante una versión web. Para la toma de medidas se establecieron las siguientes definiciones. El uso de cigarrillos electrónicos se definió dentro del intervalo de consumo de 0 o más días en los últimos 30 días. La frecuencia del uso fue dicotomizada según si el estudiante los usaba en 20 días o más o en 20 días o menos durante los últimos 30 días. Los usuarios actuales exclusivos de cigarrillos electrónicos fueron aquellos que solo informaron el uso de estos cigarrillos en los últimos 30 días sin consumir otro producto de tabaco. Pues se incluyeron medidas del uso actual de cualquier producto de tabaco y de cigarrillos, proporcionando un contexto para las estimaciones actuales en el uso de cigarrillos electrónicos. También cabe resaltar que el uso habitual de la marca se habló por primera vez en el 2019 entre los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos. Los estudiantes seleccionaban la marca a partir de imágenes asociadas o podían escribir y especificar la marca habitual que utilizaran si esta no se encontraba en las opciones del cuestionario. Los tipos de sabor especificados utilizados se restringieron a los usuarios actuales exclusivos de cigarrillos electrónicos para reflejar los tipos de sabores utilizados solo en los cigarrillos electrónicos. Los estudiantes que omitieron esta pregunta fueron categorizados como usuarios desconocidos de cigarrillos electrónicos con sabor. Para el análisis estadístico se utilizó SUDAA-SAS porque se trataba de un estudio con un diseño muestreo complejo. Este software estadístico permite incrementar la exactitud y la validez de los resultados porque permite especificar la forma en cómo estos están correlacionadas las variables y sus pesos respectivos. Los pesos se ajustan para garantizar las proporciones ponderadas de los estudiantes en cada grado para que coincidan con las estimaciones de la población nacional. De esta forma, se obtuvieron las prevalencias ponderadas de uso actual en cualquier producto de tabaco, cigarrillos y cigarrillos electrónicos por separado para escuela media y secundaria. Las tendencias en cada tipo de sabor específico utilizado de 2016 a 2019 se examinaron por separado, calculando mediante una regresión de joint point. Debido al cambio metodológico en la aplicación de la encuesta, que ahora se hizo de manera electrónica, no se realizaron análisis para el cambio de comportamiento en el uso de productos de tabaco entre 2018 y 2019. Además, los análisis de uso de sabores se restringió a los usuarios exclusivos actuales de cigarrillos electrónicos, y los valores de P de los lados inferiores a 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. Ahora vamos a hablar sobre los resultados. Primero vamos a hablar de las variables sociodemográficas. Del total de estudiantes, que fueron 19.018 encuestados, 10.097 eran estudiantes de bachillerato y la edad promedio de estos fue 16.1 años y la mayoría eran hombres. De los 8.837 estudiantes de escuela media que participaron, la promedio de estos fue 12.7 y en este caso la mayoría eran mujeres. La distribución de los participantes fue similar en todos los grados, desde 12.9 en el grado 12 hasta 14.6 en el grado 7. Las participaciones que no especificaron el grado en el que se encontraban o seleccionaron un grado diferente a este o omitieron esta pregunta fueron excluidos del análisis estratificados por tipo de escuela. Como se evidenció en la gráfica, la mayoría de los estudiantes encuestados eran blancos no hispanos. El 0.54% de los estudiantes no respondieron a la pregunta sobre sexo, el 2.3% omitieron los datos de raza o etnia y el 0.39% no especificó su grado. Ahora,
con respecto a la frecuencia de los últimos 30 días, entre los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos se estimó que el 34.2% de los estudiantes de bachillerato y el 18% de los estudiantes de escuela media reportaron haber usado cigarrillos electrónicos en 20 días o más en los últimos 30 días. Entonces se evidenció que la frecuencia del consumo de cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días, tanto en bachillerato como en escuela media, fue menor a 20 días. El 65.8% de los estudiantes de bachillerato y en el 82% de los estudiantes de escuela media. Además, se estima que el 21.4% de los estudiantes actuales de cigarrillos electrónicos en bachillerato y el 8.8% de los estudiantes en la escuela media informaron el uso diario de los cigarrillos electrónicos. Ahora, respecto al porcentaje estimado de consumo, para el año 2019, el 27.5% de los estudiantes de bachillerato informaron el uso actual de cigarrillos electrónicos y un estimado de 31.2% reportaron el uso actual de cualquier producto de tabaco, donde el 5.9% estimado informó fumar cigarrillos, mientras que en los estudiantes de escuela media el 10.5% informó el uso actual de cigarrillos electrónicos y el 12.5% reportaron el uso actual de cualquier producto de tabaco, donde el 2.3% informó el consumo actual de cigarrillos. En resumen, tanto los estudiantes de bachillerato como de escuela media consumen en su mayoría cualquier producto de tabaco. Sin embargo, entre los que consumen un producto específico se evidencia una preferencia hacia los cigarrillos electrónicos. Con respecto a la marca habitual, en los resultados se puede evidenciar en esta gráfica. La marca más empleada por los consumidores de cigarrillos electrónicicos, tanto en bachillerato como en escuela media, fue Juul, que fue de 59.1 en bachillerato y 54.1 en la escuela media. Respecto al sabor favorito, los estudiantes exclusivos actuales de cigarrillos electrónicos se estimó que el 72.2 de bachillerato y el 59.2 de estudiantes de escuela media informaron el uso actual de cigarrillos electrónicos con sabor en las categorías más frecuentes de fruta, mentol y dulces o postres. Frente ahora a la discusión del artículo, en el 2019 se observó un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, mientras que hubo una disminución histórica en el uso de cigarrillos convencionales en estudiantes de primaria y de bachillerato. 4.1 millones de estudiantes de bachillerato y 1.2 millones de estudiantes de escuela media actualmente usan cigarrillos electrónicos, de los cuales 1.6 millones reportan el uso frecuente y 970.000 el uso diario. De esta población, 2.4 millones de usuarios hacen uso de los cigarrillos electrónicos saborizados, siendo los sabores de fruta y menta los más populares. Se cree que este es el primer estudio que ha demostrado el aumento en la popularidad de los sabores de menta y mentol en los cigarrillos electrónicos, y se cree que esto se debe a la restricción que realizó la FDA en el 2018, donde se limitó la venta de cigarrillos electrónicos saborizados, diferentes a menta, mentol o no saborizados, a establecimientos físicos con restricción de edad o ventas online con procesos de verificación de edad. Esto llevó a que las compañías tabaqueras sacaran del mercado los otros sabores diferentes a menta, mentol y no saborizado y se volvieron los únicos disponibles. Esta razón puede explicar el aumento en la preferencia de estos sabores reportados en este estudio. El uso de estos cigarrillos electrónicos es particularmente peligroso en jóvenes porque permiten la inhalación con menor irritación y la administración de más nicotina de la que se ha venido utilizando tradicionalmente en los cigarrillos electrónicos. Esto facilita el desarrollo de una dependencia a la nicotina que puede llevar a la transición hacia cigarrillos u otros productos combustibles del tabaco. Por otro lado, el aerosol liberado por el cigarrillo podría exponer al fumador y a los que se encuentran a su alrededor a la inhalación de sustancias peligrosas como metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, partículas ultrafinas, y pueden llegar a penetrar profundamente en los pulmones. Es una gran preocupación. Frente a las conclusiones, en el 2019 la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos autoinformados fue alta en los estudiantes, tanto de escuela media como de bachillerato. Muchos usuarios actuales de cigarrillos electrónicos informaron el uso frecuente y la mayoría de los usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos informaron el uso de cigarrillos electrónicos con sabor. En esta segunda parte se va a hacer un análisis crítico del estudio. Ya previamente Luisa expuso los resultados principales y las discusiones encontradas en el estudio, pero aquí se va a hacer un análisis crítico de lo encontrado frente al artículo
y lo que nosotros como grupo pensamos que es lo más característico de este estudio y lo que cabe la pena resaltar. Hablando un poco sobre la validez, para establecer la validez interna se debe resaltar, uno, el tamaño muestral, el cual permitió realizar una extrapolación a la mayoría de los jóvenes de los Estados Unidos, ya que los participantes del estudio recurrieron a instituciones públicas y privadas, entre las cuales pertenece el 97% de los jóvenes estadounidenses entre los 10 y los 17 años. 2. Se utilizó el mismo instrumento de medición para todos los encuestados de manera nacional en el uso de tabaco de jóvenes, permitiendo estandarizar la recolección e interpretación de los mismos datos. Y 3. Se realizó un ajuste de peso de las prevalencias según las estimaciones poblacionales que se encontraron en el estudio. Ahora, por otro lado, en cuanto a la validez externa, no se identificaron factores que pudiesen afectar la legitimidad de los datos obtenidos, ya que hay un alto potencial para generalizar la información, lo cual se discutió previamente, dado los resultados obtenidos en la muestra con respecto a la población total que la misma representa. Por otro lado, también se destacan los factores situacionales de pretesting o de intervención múltiple que pudieron afectar la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. La única potencial amenaza que nosotros como grupo vemos evidente hacia la validez externa podría ser producto del efecto novedoso que implica la implementación de un nuevo formato, como lo fue la encuesta digital. Con respecto a los criterios de Bradford y Hill, en este artículo se destaca un único criterio de Bradford y Hill, el cual es la consistencia. Ahí se puede ver el estudio que encontramos de Flavored E-Cigarette Use, publicado en la revista Elsevier de Preventive Medicine Reports. Flavored E-Cigarette Use, Characterizing Youth, Young Adults and Adult Users. En este caso, cabe resaltar que la consistencia hace referencia a diferentes investigaciones en diferentes poblaciones con diferentes diseños de estudio que obtienen resultados similares. En este estudio, como mencionaba anteriormente, se obtuvo un resultado similar donde se reportó un aumento significativo en el uso de cigarrillos electrónicos por estudiantes de bachillerato y escuela media. Cabe resaltar que los otros criterios de Bradford y Hill no aplican en este estudio por la naturaleza misma del diseño del estudio, debido a que es una naturaleza observacional descriptiva, y en un estudio de corte transversal se está evaluando la prevalencia más no la fuerza de asociación que es requerida para que se cumplan los otros criterios. El estudio tiene varias limitaciones, esto es evidente, esto es lo que vamos a comentar. Primero, aunque los ejemplos de marca en la encuesta se podían agregar o eliminar según los cambios en el mercado actual del producto de tabaco, el rápido aumento en el uso de Juul antes del 2019 y su posterior inclusión como ejemplo de la marca en el mismo año puede limitar la comparabilidad de los estimados de uso general de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco con años anteriores. Segundo, como la magnitud exacta del efecto de las mejoras en la encuesta del 2019 no pueden cuantificarse por completo, no se realizaron comparaciones estadísticas directas de las estimaciones del uso de productos de tabaco entre el 2019 y años anteriores. Sin embargo, cabe resaltar que se realizaron análisis de tendencias de los tipos de sabores utilizados durante el 2016 y 2019, un análisis que utilizó más puntos de datos y por lo tanto dependía menos de los cambios de los métodos durante ese mismo año. En tercer lugar, para las medidas de la encuesta que evalúa los tipos de sabor utilizados, las opciones de la encuesta permitieron a los encuestados marcar todas las opciones que correspondían en lugar de una opción con una elección forzada que pudiera afectar los resultados diferentes. En cuarto lugar, los datos sobre los tipos de sabor utilizados solo se informaron entre los usuarios actuales exclusivos de cigarrillos electrónicos para el análisis actual, el cual representa aproximadamente 2/3 de todos los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos. Quinto, la tasa de respuesta fue del 66.3%. Puede haber diferencias en el consumo de tabaco entre los que participaron en la encuesta y los que no. Sexto, se recopilaron los datos de jóvenes que asistieron a escuelas públicas y privadas, por lo tanto, los hallazgos pueden no ser generalizables para los jóvenes que reciben educación en casa, los cuales abandonaron la escuela o los que se encuentran en centros de detención. Sin embargo, los datos de la encuesta de población actual indican que casi el 97% de los jóvenes estadounidenses de 10 a 17 años se matricularon en una escuela tradicional en el 2017. Ahora, nosotros como grupo hicimos un análisis significativo y consideramos que, en primer lugar,
Queremos resaltar que este es el primer estudio que ha demostrado el aumento en la popularidad de los sabores de menta y mentol para los cigarrillos electrónicos. Como mencionado en la discusión, pensamos que el análisis que realizaron los autores sobre el impacto de la ley posiblemente demuestra una asociación importante para este hecho, sin ser necesariamente un factor causal, aunque podría serlo. Por otro lado, como se evidencia en los resultados, la marca Juul fue la más popular entre los jóvenes. Sin embargo, es interesante resaltar que una vez se ingresa a su página web, se destacan dos objetivos principales. El primero hace referencia a que ellos buscan, como marca, ayudar a las personas en la transición del cigarrillo, logrando que logren consumir cigarrillos electrónicos con el objetivo de disminuir paulatinamente su consumo hasta el punto en el que el consumidor logre dejar de fumar por cuenta personal. El segundo indica que buscan evitar el consumo por parte de menores de edad. Para lograr esto, han limitado la variedad de sabores, como explicaba anteriormente, a solo menta y mentol. De la misma manera, se retiraron de las redes sociales, disminuyeron a las publicidades y los anuncios que se encontraban en otras páginas y que se podían encontrar en otras páginas. Lograron fortalecer los procesos de regulación en el momento ahora de hacer la compra. ¿Cómo lograron esto? Primero, ahora son más estrictos, tienen mejores herramientas para identificar a los clientes. Ahora uno lo que tiene es una cuenta personalizada dentro de Juul con la información personal, mediante la cual buscan o por lo menos intentan garantizar que sean personas mayores de 21 años por medio del perfil. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos plantear nosotros dentro de nuestro análisis que si compañías como esta no hubiera quedado en evidencia gracias al estudio presentado anteriormente, es posible que nunca se hubieran fortalecido los mecanismos de regulación en la venta de estos productos. Por el contrario, gracias a estas investigaciones, lo más importante es tratar de evitar que los menores de edad consuman estos productos de tabaco, ya que esto es algo que nos afecta como sociedad y puede afectar la salud de ellos a largo plazo. Cabe resaltar los supuestos subyacentes utilizados para las estimaciones de la población. Debe considerarse al interpretar los datos que para la proyección nacional del uso de cigarrillos electrónicos, los investigadores incluyeron tanto escuelas privadas como públicas. A pesar de no haber podido incluir a varios jóvenes que no cumplían con los criterios de inclusión, lograron diseñar un estudio con una muestra lo suficientemente representativa para poder extrapolar los datos a la población juvenil estadounidense. De esta forma, cabe considerar que usar nueva metodología como lo hicieron en este estudio, como la aplicación de encuestas virtuales, puede tener sus riesgos, pero en este caso se deben resaltar sus beneficios. Por un lado, se disminuyó la carga del encuestado, ya que cuando se responde que no utilizaba tabaco, no se les preguntaba más acerca de no se indagaba acerca de otro tipo de consumo. Por otro lado, el uso de tecnologías es una herramienta particularmente útil, especialmente en esta población, para apelar el interés de la población estudio. En este caso son jóvenes en edad escolar, que conocen y se familiarizan muy bien con la virtualidad. Finalmente, el tiempo es una ventaja que se debe considerar al implementar este tipo de metodologías, ya que la encuesta se realiza y analiza mucho más rápido en comparación con el método tradicional de lápiz y papel. Además, no creemos como grupo que este cambio de metodología comprometa de manera significativa la veracidad o la transparencia en el proceso de la respuesta a los sujetos del estudio. Estaría mal generalizar que porque la encuesta es virtual puede afectarse la veracidad o transparencia a la hora de responder la encuesta. Además de esto, es interesante resaltar que la encuesta aplicada se limita exclusivamente al uso del cigarrillo electrónico u otros productos de tabaco en los últimos 30 días. La razón de esto es para evitar un sesgo del recuerdo, lo cual está muy bien hecho, y de esta manera poder obtener datos más precisos, lo cual a nosotros como grupo nos parece algo de resaltar. No es algo que se vea comúnmente en un corte transversal. Es importante tener en cuenta que estos 30 días son significativos a la hora de la recopilación de información. Muchísimas gracias por atender a nuestra charla, por escuchar un poco sobre el estudio. Nos parece un estudio bastante importante, nos parece que es un estudio que indaga muy bien en la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos, que hoy en día es uno de los afectos más grandes que hemos tenido en nuestra población, y se han visto ya implicaciones patológicas en la población joven, sobre todo en los Estados Unidos. Nos parece muy relevante este estudio y les damos las gracias por atender a la charla del día de hoy.